Buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a FINSA Virtual 2020. A continuación, le invitamos a participar de la actividad Conversatorio, Fútbol y Literatura. Organiza Editorial Forja. Agradecemos a Editorial Forja la presentación de esta instancia. Buenas tardes. En nombre de Editorial Forja les doy la bienvenida al conversatorio, como acaban de anunciar, Fútbol y Literatura. 3 escritores conversarán con nosotros sobre el fútbol como fenómeno social desde diferentes perspectivas y sobre la importancia del tema para llegar con el libro a un grupo amplio de lectores. Están con nosotros el abogado Roberto Ravi, quien con Editorial Forja ha publicado varios libros. Los volúmenes de cuentos Malparidos, que están viendo en la cámara, Demasiado frágiles, y el último de ellos, recién aparecido, Tiempos de Superclásicos, que es un libro de cuentos sobre fútbol ambientados en diferentes épocas hasta llegar al año 2020. Quiero destacar también que Roberto Ravi, junto con Gustavo Villafranca, publicaron el libro Toda la historia de la U. Además está con nosotros Cristian Venegas, profesor y magíster en Ciencias de la Educación, quien ha publicado con Editorial Forja 2 libros sobre el tema del fútbol. El libro Fuera de Juego, breves crónicas del fútbol chileno, y posteriormente el libro 82, Sangre, Fútbol y Quiebras, el soberbio camino al fracaso. Este último entrecruza la historia del fútbol chileno junto con los principales acontecimientos políticos y sociales de ese año. También va a estar con nosotros Gustavo Villafranca, periodista e investigador de los principales acontecimientos y de la historia de la U, del equipo de fútbol de la U. Junto con Roberto Ravi también escribió toda la historia de la U. Y con Editorial Forja acaba de publicar el libro que ustedes ven en pantalla, Peregrinaje al bicampeonato a 25 años del título de la U 1995 en la memoria del hincha. Ahora, quiero invitarlos que para comenzar sea Roberto Ravi quien dé inicio a este conversatorio. Los dejo entonces con Roberto. Gracias. Roberto. Muy buenas tardes. Es un gusto estar una vez más en una versión del libro, una tradición que gracias a Dios no se perdió, para hablar de fútbol y literatura, ¿no? Que nos ha permitido comunicar buena parte de nuestros intereses en materia de literatura. Son varios los libros ya que hemos presentado y entregado sobre este tema. Al respecto, me gustaría plantear que vivimos un periodo especial por un montón de razones, entre otras, quizás de las menos generación de libros sobre fútbol. Se remiten al tema de la fútbol y literatura desde hace un par de años. Y a principios de la década anterior, digamos, no era mucho lo que se había escrito sobre fútbol. Creo que si bien es cierto, y esto lo he manifestado en varios foros y ámbitos, el fútbol no necesita mayormente de la literatura para ser el gran fenómeno social que es, y deportivo. A la literatura le hace muy bien recoger el insumo del fútbol como vía de comunicar cuestiones que tienen, además de conexiones con lo social, con lo económico, incluso con lo político, enriquecer también la ficción. En general vivimos en un ámbito en que se discute ampliamente sobre
qué tan atractiva puede ser la ficción, sobre todo para el lector chileno, que en días como estos está particularmente interesado sobre cuestiones de no ficción, realidad, datos, duro. Al respecto, nuestra colectividad actual de escritores sobre fútbol ha entregado tremendos textos, tremendos logros. Con Gustavo escribimos el libro de toda la historia de la U, el libro de Cristian Venegas sobre el 82, que nos plantea precisamente eso, un año en que el fútbol es trascendente, pero sobre la base de ese acercarse al fútbol se descubre esa particularidad, esa magia especial que tiene el 82. Entonces, creo que uno no debe abrazar necesariamente una de estas vías, descartando la otra simplemente porque no le interesa. Si a uno le interesa realmente, puede escribir sobre ficción y sobre no ficción en el fútbol. En los cuentos, que es temáticas que son tremendas sobre el fútbol. Mi último libro, que está ya a disposición de los lectores, se refiere precisamente a lo que son los clásicos, que quizás un poco, por así decirlo, con soberbia denominamos superclásicos entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Pero aprovecho de contar historias que están contextualizadas en distintas épocas, reconociendo el valor que tiene hablar sobre esas épocas. Por ejemplo, el primero, que en rigor no es superclásico, sino que es el primer encuentro relevante entre Colo-Colo y Universidad de Chile en 1935, nos permite hablar, además de cómo fue ese partido, y de ficcionar un poco sobre los personajes, entregando una historia que pretendemos atractiva para el lector, de una época que ya es muy distinta a la de hoy. No se usaba eso de vestir las camisetas oficiales que venden los equipos, se usaba más banderines, e incluso la tenida con que se asistía al fútbol era distinta, los estadios eran distintos, los recintos eran distintos, el ambiente eran distintos. Las barras fuertes, las barras bravas, por ejemplo, son fenómenos mucho más contemporáneos. Y así voy avanzando en el clásico del 59, generando también una cranía. Algo que desde El hombre en el castillo de Philip Dick, creo que se perdió la conexión. Bueno, me había perdido. Decía que desde El hombre en el castillo siempre se ha entendido como masivamente atractiva la idea de cambiar el final de las cosas que fueron. Ahí también fantaseó un poco sobre qué hubiera pasado si Universidad de Chile pierde la final de 1959. Tal vez no hubiera sido el gran equipo que fue. Y ese es el que se denomina generalmente el primer gran clásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo. De en adelante vamos recorriendo episodios quizás que son duros, como la previa del golpe militar, un clásico de 1972, muy recordado para la gente de la U, en que Lulo Socia le mete 3 goles al Colo-Colo, quizás más importante de todos los tiempos, tanto por lo futbolístico como por lo que incidió en el pueblo. Luego, un gran clásico que es el que más gente lleva en 1986, plena dictadura. Así que es inevitable tratar de salirse un poco del cliché, pero hablar de cómo eran esos tiempos. Personajes que incluso para hacerlo un poco más distinto de lo habitual están en el otro lado de lo que habitualmente se plantea. Y así. Creo que hablar de ficción muchas veces nos permite entregar el dato duro y contextualizarlo con historias que uno pretende atractivas. Termino en el 2020 en un entorno que no puede ser quizás más, o sea, qué más increíble, qué más poco previsto que lo que estamos viviendo. Y eso para todos los ámbitos, para la literatura, para el fútbol. Y si hay algo que he podido constatar es que en contextos como este es en que más renace el interés por leer y por textos que en definitiva nos entreguen no lo mismo de siempre, quizás cosas distintas, pero también lo que siempre nos ha sido útil. Estudiar, leer, conocer la realidad, pero también historias de fantasía que nos lleven a valorizar un poco lo que es el atractivo de soñar historias con personajes fuertes. En ese sentido, creo que modestamente mi libro puede ser un aporte, que podemos entender mucho de los distintos escenarios sociales en que ocurren estos clásicos y que sin duda
el fútbol le entrega mucho insumo valioso a la literatura y a la cultura de nuestro país. No sé qué opinará respecto de esto, Cristian. Me gustaría saber qué tienes que decir tú a propósito. Muchas gracias, Roberto. Ya, antes que todo, para mí es un gustazo poder compartir y esta instancia en la cual me dejan, o sea, no me dejan, sino que me invitan a participar dentro de lo que es FILSA por primera vez, y también poder compartir con Roberto y con Gustavo, quienes desde ya ténganlo claro que me comen las manos ya por ir a adquirir tiempo superclásico y peregrinaje al bicampeonato. Creo que tal como tú lo planteas, y esto lo tomo también como una referencia personal, para mí entender el fútbol, es imposible entender el fútbol sin entender todo lo que pasa alrededor. Del mismo modo, es difícil entender la historia sin entender qué cosas, de qué forma va interviniendo el fútbol en la vida de las personas. Tú dijiste el año 86, fue el superclásico con más gente, ¿ya? Y es digamos, y es increíble pensar que un espacio que está reservado al fútbol ha llevado tanta convocatoria, y de seguro allí se escucharon muchas veces el iba a caer, lo más probable, ya en esa grada. El fútbol era una instancia, imagínense que en ese tiempo la libertad de reunión estaba bastante restringida, y por lo tanto ir al estadio era una oportunidad gigantesca, ni siquiera había conciertos, era una oportunidad gigantesca de juntar mucha gente en un mismo lugar, ¿ya? Entonces es llamativo, y de hecho el fútbol termina siendo también una válvula de escape. Ahora, bueno, en términos particulares, en lo que refiere a mi libro, a mi último libro, 82, Sangre, Fútbol y Quiebras, repetir, para mí entender la vida, entender el fútbol, es imposible entenderlo sin el lugar en donde uno está situado, ¿ya? Es decir, mi primera intención siempre fue, cuando se me ocurrió escribir este libro, 82, era por allá por el 2014, era fundamentalmente contar, investigar y contar qué había pasado con la campaña futbolera del equipo Santibáñez, Caselli y Figueroa en el Mundial de España 82. Pero a poco, la primera tarea siempre para mí ir al impreso, ir a los diarios, Biblioteca Nacional, etcétera, y de a poco me iba dando cuenta, oye, que chuta, habían cosas que eran igualmente, que aportaban a la historia, ¿ya? Cuento corto, al final terminé hablando de fútbol, pero sí fui metiendo muchas historias que no tienen que ver directamente con el fútbol, pero sí expresa el espíritu de ese tiempo, del 82, un espíritu en que se vivía una soberbia social y económica gigantesca, y que termina explotando justamente con la eliminación de Chile en primera ronda, totalmente humillado en un mundial donde íbamos a ser campeones del mundo, con Caselli perdiendo un penal, ya siendo vapuleados por Argelia y siendo vapuleados por Alemania, íbamos a ser campeones del mundo, decía Santibáñez, apenas llega a España. Y Chile queda eliminado de esa forma a la misma vez que la crisis económica se desata en nuestro país, ya con la devaluación del dólar, que de un momento a otro pasa a valer 39 pesos el dólar, ¿ya? Y de repente se dispara a cerca de 49 pesos, y eso significa que todas las deudas también se disparan. Entonces, el descalabro económico, hay una sincronía entre el descalabro económico y el descalabro futbolístico, pero entre medio también podemos nosotros identificar claramente que hay también una soberbia a nivel política gigantesca. Ya recién se había, hace un año solamente se había puesto en desarrollo lo que es la Constitución del 80, ¿ya? A partir del 11 de marzo del 81. Entonces, y todo lo que proponía el gobierno, al menos políticamente, bueno, no había mucha contraparte, pero en general era visto como algo positivo. La FP, digamos, no resistieron críticas, ¿ya? Hubo una tibia crítica, ¿ya? Desde el mundo sindical, pero en general todos apostaban por la AFP porque en el fondo demostraba que era mucho mejor que el sistema anterior. Y ya ven hoy día lo que es la AFP. Pero en ese tiempo se vivía un boom, ya, de que éramos los ingleses de América, que finalmente con el paso del tiempo se cayó, ¿ya? Entonces partí investigando de fútbol y terminé metido en lo que es la visión económica, la visión política también del periodo, donde ocurrieron muchas cosas, ¿ya? Aparte de la FP nace la ISAPRE, empieza el boom
se sigue desarrollando el boom de las exportaciones, viene la Constitución del 80, de hecho el libro parte con la Constitución del 80 y el golazo de chilena de Castex contra Argentina en Mendoza, donde empatamos a 2, con Argentina era campeón del mundo y lo empatamos allá y le hicimos un golazo, y por lo tanto el nivel de excitación nacional era gigantesca, o sea, de aquí no nos para nadie. Y al final, entre medio, iba revisando y me iba encontrando, chuta, pasaron cosas también simpáticas entre medio. Por ejemplo, el Festival de Viña, el mundo del espectáculo, lo provinciano que era el mundo del espectáculo en ese tiempo, ¿ya? Por otro lado, también me encontré con casos policiales, político-policiales súper duros y fuertes. Tenemos el caso de los psicópatas de Viña. Los psicópatas de Viña se entrecruzan, ¿cierto?, del año 81-82, y se vive casi un thriller, ¿ya? Policíaco entre medio, ¿ya? Que pude desentrañar gracias a los libros de la época y también gracias a leer el expediente semicompleto que está disponible, ¿ya? O sea, tuve que realizar todo el expediente de ese caso, ¿ya? Pero que es un caso súper apasionante y que al fin y al cabo solamente se trataba de 2 carabineros que primero se dedicaron a robar y luego a observar pareja y finalmente a asesinar. O sea, y de hecho la beta política que ahí se fue desarrollando, según lo que muestran los antecedentes, no era tal, ¿ya? O sea, básicamente eran dos carabineros nada más. Los carabineros que luego fueron ajusticiados el año 85, fueron los últimos, ¿cierto?, fusilados, ¿ya? Y también me iba dando cuenta de otro caso, por ejemplo, los dinamitados de Calama, que eran unos CNI que inventaron un robo en el Banco Estado de Chuquicamata, robaron $1 millón, y sus, comillas, cómplices, que no eran cómplices en el fondo porque los engañaron, los dinamitaron en medio del desierto. Y solo a los meses después fueron encontrados sus restos pulverizados y fueron finalmente que, creo que en octubre del año 82, mientras Cobreloa ahí ya estaba a punto de jugar la final de la Copa Libertadores, en octubre de 82 en Calama fueron fusilados, ¿ya? De ahí también lo relato, con pelos y señales. Y también nos metemos con policial y político, ya también hablamos de la participación chilena en la guerra en las Malvinas, ya cómo Pinochet en el fondo era muy astuto y en el fondo era un ignorante consciente. A Matei le decía, al general Matei le decía, tú preocúpate de la guerra en las Malvinas, pues yo no sé nada. Y de hecho ese nivel de ignorancia generalizado con el cual actuó hizo que en muchos casos no se viera comprometido directamente. Y me meto también con los asesinatos que ocurren en enero del 82 y febrero del 82, primero de Eduardo Frei, ya que ya, bueno, está la causa que ustedes ya leyeron, las 850 páginas que tuve que volver a escribir, ¿ya? Y en febrero el asesinato esta vez de Tucapel Jiménez con su muerte, y donde ocurre un gran escándalo, pero ni tanto, ¿ya? Ocurre escándalo, pero nada más allá, ¿ya? De hecho, la justicia recién vino un par de décadas después a solucionar esto. Y bueno, el caso de Frey, que todos ustedes más o menos conocen, que ya está el fallo en primera instancia, se supone que algún día tendremos lo que diga la Corte de Apelaciones y finalmente seguramente recurrirán a la Corte Suprema, que en el caso Frey, y ahí ya metemos un tema también más igualmente de sangriento, o es la persona con la peor suerte del mundo, donde le ocurrió todo lo que a alguien no le puede ocurrir en una operación, ¿ya? Que bueno, puede pasar, ¿no? O bien fue derechamente asesinado en forma muy lenta, ¿ya? A través de, al menos, la negligente tarea médica de su grupo. Y todo eso lo hablo y lo voy mezclando con fútbol en términos de, en forma cronológica, en relato, en presente, como si estuviéramos viendo una película. Más que nada. Esa era la idea, hacer historia y hacerlo también entretenido. Gustavo, yo creo que Gustavo en este momento también, ya que yo hablo de los años 80, ¿ya? Gustavo nos puede ofrecer la visión de los años 90, ¿ya? Relacionado esta vez con el bicampeonato, ¿cierto? De la Universidad de Chile. Muy bien, Gustavo. Justamente, Cristian, encantado de estar en esta instancia con mi gran amigo Roberto. Agradecer, por supuesto, a Forja por esta oportunidad y, por supuesto, haber abrazado estos proyectos de nosotros tres, que cada uno, por supuesto, trabajó de forma individual. Cuando escuchaba a Cristian, me ponía a pensar qué año ese de 1982, los que tenemos más de
45 años, recordamos esa imagen icónica del Mini cayendo al río Mapocho en un año de inundaciones pero terribles, y después que fueron muy bien recreadas en la serie Los 80, cuando Juan Herrera pierde el trabajo y se van a la quiebra una serie de empresas, y cuando Roberto hablaba de todos esos clásicos, uno inmediatamente, como hincha en mi caso de Universidad de Chile, empieza a recordar episodios. ¿Y cómo habrá sido ese primer partido del año 1935 entre la U y Colo-Colo? Él hablaba del partido 1986 con más público en el Estadio Nacional. Me acuerdo haberlo escuchado en la radio del auto, ese gol de Patricio Reyes cuando quedaban 5 minutos y la U le empataba al Colo-Colo de Arturo Salá, que iba ganando 1-0 casi en los minutos finales, que ganas, por supuesto, de leer ese relato y, por supuesto, cómo él lo combina con la ficción y también, bueno, leer sobre esos goles del Lulo Socias al gran Colo-Colo del Zorro Álamos. Así que con mucho interés, por supuesto, voy a seguir los libros de ustedes y, bueno, tal como menciona Cristian, en el caso mío reflejo una época y reflejo un año fundamental que es 1995. Yo tengo un primer libro que saqué el año 2014 que se llama Peregrinaje al Salvador, y en estricto rigor Peregrinaje al Bicampeonato es la segunda parte del Peregrinaje a El Salvador. ¿Cómo nacen estos libros? El Peregrinaje al Salvador y el Peregrinaje al Bicampeonato. Justamente en algo de eso tiene que ver Roberto Ravi. Me acuerdo que en algún lanzamiento de uno de los tantos libros que tiene Roberto, Rodrigo Goldberg, el polaco Goldberg, que hace el prólogo justamente del Peregrinaje al Bicampeonato, él en la presentación de ese libro, Roberto Ravi, dice algo que para mí me hizo mucho sentido. Lo que dice el polaco Goldberg es: me habría encantado haber vivido los campeonatos de la U, los años de la U, desde la galería, como hincha. Y yo me puse a pensar, siempre fui muy estadístico, muy bueno para recordar partidos, para anotar los datos. Me propuse, ¿y por qué no escribir un libro desde la perspectiva del hincha? Porque generalmente el protagonista siempre es el futbolista, pero para mí el futbolista es en la cancha. Y cuando el futbolista pasa a ser el entrevistado o pasa a ser el exclusivo protagonista del hito, siento que ahí queda una pata coja de la mesa. Y esa pata coja de la mesa, sin lugar a dudas, la tiene que llenar el hincha, porque es el hincha, y en particular de Universidad de Chile, quien tiene un rol fundamental en lo que es levantar un equipo que cuando cae a segunda división y que muchas veces se dijo que podía desaparecer, lo levanta y lo lleva a este campeonato de 1994 y de 1995. ¿Por qué es tan importante el título de 1995? Vamos a contextualizar un poco a quienes quizás no son tan fanáticos. La U lleva 25 años sin salir campeón. Como dije, la universidad en algún momento le quería quitar el nombre. Era un club vapuleado que ni siquiera había tenido la posibilidad de pelear campeonatos. Uno mira la historia de los años 80, de que Cristian, por supuesto, ahí va a ilustrar en su libro. Cobreloa, finalista de América 2 veces. Fernández Vial llega a una final de Copa Chile. Unión Española pelea el campeonato en 1985 y gana el torneo de invierno del 90. La Católica es campeón en el 84 y el 87. Everton es un gran protagonista el año 85, y la verdad que Universidad de Chile no figura ni en las cómicas. Esto termina con un dramático descenso el año 89, cuando vuelve a la U a primera edición el año 90, en las últimas 2 fechas se salva de caer a la liguilla de promoción, y el año 91 justamente le toca jugar esta liguilla de promoción. Entonces emerge un gran personaje que es el doctor Orozco, que vuelve a vincular lo que es la Universidad de Chile con la casa de estudio, y trae para esto a Arturo Salá, que es un gran líder del punto de vista técnico, y empieza a construir los equipos de atrás hacia adelante. Para eso llega un jugador fundamental como es Sergio Bernabé Vargas, que está en el arco, Rogelio Delgado en el centro de la cancha, en el centro de la defensa, Luis Murri, quien venía de las divisiones inferiores, jugador con más partidos en la historia de la U, que tiene la particularidad de que Luis Murri baja, sube, después levanta la copa, y así termina edificando este equipo que en 1994 logra el título después de 25 años ante una Católica poderosísima de Néstor Gorosito y Alberto Federico Acosta. Pero ¿qué es lo que pasa terminado ese año? Pasa de que es puesto absolutamente en duda este título de Universidad de Chile. El campeonato lo consigue en El Salvador, en una localidad muy lejana donde prácticamente la mayoría de los hinchas lo pudieron ver solo por televisión.
Cuando parte el campeonato de 1995, automáticamente la U se despotencia. Rogelio Holgado, este baluarte de la defensa, se va a acompañar a Gustavo Benítez en la banca de Colo-Colo como director técnico, Fabián Guevara, es llevado al Monterrey de México del mismo Arturo Salá, justamente con Raúl Aredes, que había sido la gran figura, el émbolo de este equipo del 94, y cuando parte el año 1995 y uno llega a la universidad, en todas partes los hinchas de Católica nos dicen, ustedes compraron el título, porque el título de 1994 y hasta el día de hoy, uno escucha una entrevista a Néstor Gorosito, Sergio Vázquez, y ellos sienten que los campeones del 94 fueron ellos. Entonces es un título de que no tiene legitimidad para esa parte de hinchas. Los hinchas de Colo-Colo nos decían de que íbamos a pasar otros 25 años sin salir campeón. Por lo tanto, si bien de alguna manera el hincha la U había sacado esta espina de los 25 años sin títulos en El Salvador el año 94, seguía sufriendo enormemente las burlas de los archirrivales y seguía siendo un equipo segundo orden, además considerando que Cobreloa, gran protagonista todavía en la década, recibía mucho aporte de Codelco y en su localidad de Calama era prácticamente infranqueable. Así comienza el año 95 y uno empieza a ver en la disputa del título de que Colo-Colo se refuerza con Marcelo Espina, con Ivo Basá, y la Católica trae de vuelta a Ricardo Lunari, trae de vuelta a Marcelo Bartichotto, que había sido figura de Colo-Colo, y la U, reemplazo para Raúl Aredes, llega Hugo Bravo, llega un argentino de apellido Acosta, llega la vieja Quiroga, refuerzos ahí nomás, a suplir a Fabián Guevara llega el Chueco Ponce, de que había sido incluso desvinculado a la Católica, que había tenido una regularcita campaña en Everton, y a la defensa reemplazar al gran Rogelio Holgado llega un joven jugador argentino. Cuando le preguntan los periodistas al doctor Orozco, ¿es verdad que usted va a traer a Traverso a la U? El doctor Orozco, indignado porque se le está desarmando el equipo, dice, el único Traverso que yo conozco es el Vinagre. Así de tribulada estaba la Universidad de Chile el año 95, con grandes problemas dirigenciales. Existe lo que se llaman los U16, que le tratan de hacer un golpe de Estado al doctor Orozco y que dejan el club. Por otro lado, hay una polémica entre Sergio Vargas y el técnico Jorge Socias, donde se habla de un retroceso táctico, y la U es un caldillo, pero absoluto, tanto así de que terminada la primera rueda, o casi terminar, la U está en cuarta posición. Colo-Colo termina puntero en la primera rueda, después Católica, después Cobreloa, y la U viene muy de abajo. Entonces, uno, hincha Universidad de Chile, en la universidad le dicen, mire, ustedes vean cómo le va a O'Higgins, vean cómo le va a Temuco, porque lo único que tienen para pelear es la posibilidad de ingresar a la liguilla de Copa Libertadores. Entonces, para el hincha la U, el año 95, seguíamos siendo un club de segundo orden hasta que repentinamente, por obra mágica, aparece contratado Leonardo Adrián Rodríguez. El Leo Rodríguez es un jugador fundamental que venía del fútbol alemán, que había sido titular de la selección argentina en la Copa América de Chile el 91, y la verdad es que él llega al equipo y le cambia la cara a las cuadras. De ahí Universidad de Chile empieza a jugar, empieza a ganar y tenemos un fin de campeonato espectacular. Cuando uno repasa las alineaciones de los distintos equipos, los planteles, se da cuenta que la década de los 90 es la mejor década del fútbol chileno, quizás comparable con la década de los 60, que tuvimos el Mundial del 62, el Mundial del 66, la generación brillante, el Baile Azul, Católica con grandes equipos, Wanderers también, Colo-Colo. Creo que son las dos mejores épocas del fútbol chileno. Y cuando termina la temporada de 1995, Edgardo Marín, un prócer para todos los que somos futboleros desde el punto de vista de la investigación y de la calidad de datos, señala de que la temporada de 1995 es la más espectacular de la historia del fútbol chileno. De hecho, la fecha final en la cual la U juega el título ante Deportes Temuco tiene 77.848 espectadores en el Estadio Nacional. 2 horas antes hay más de 20.000 personas en un San Carlos de Apoquindo repleto, y 4 horas antes hay cerca de 30.000 personas en el Estadio Monumental porque Santiago Wanderers y Audax Italiano pelean lo que es la posibilidad del ascenso, es decir, 120.000 personas en un estadio de fútbol o en 3 estadios de fútbol en una misma ciudad viendo fútbol. Otros tiempos, algo que jamás pasaría en nuestros días. Así que peregrinaje al bicampeonato sin duda es una invitación imperdible, no solamente para el hincha de la U, sino que para cualquier persona interesada en una época fundamental, así como Cristian nos vinculaba con una serie de hitos políticos del año 82, también el año 1995, el punto de vista político es un año muy importante. El presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a principios del año 95,
es nombrado presidente honorario de Universidad de Chile. Tenemos distintas manifestaciones afuera del Bellas Artes por el famoso Atolón, que son estas pruebas nucleares que hace el gobierno francés cerca del Pacífico. Tenemos la irrupción del canal Rock and Pop, y el fútbol chileno sufre una serie de transformaciones. Por primera vez, el ganador tiene 3 puntos, lo que es muy distinto a lo que nosotros siempre habíamos vivido. Antiguamente, si tú ganabas un partido, tenías 2 puntos, si empatabas, tenías 1, lo que te genera todo un cambio en el sistema de la tabla de posiciones y una manera donde se empieza a jugar mucho más ofensivamente. Antiguamente los equipos decían la media inglesa. ¿Qué significaba la media inglesa? Yo gano de local y empato de visita, que era un poco lo que hacía Cobreloa. Por otro lado, es la primera temporada donde se empiezan a poner los nombres de los jugadores atrás en la camiseta. Tenemos algunos clubes que llegan tarde a esta disposición. El caso de Colo-Colo, de que se ponen un parche aquí atrás en la camiseta, que a medida que van jugando se les sale el parche con el nombre. 1995, por primera vez los partidos son televisados por Cable Express. Así que es un año fantástico en todo sentido, tal como mencioné, planteles, asistencia a público, primer año de televisión, una época que también, claro, como mencioné, es muy importante, y creo que la gran diferencia que tiene este libro en relación a cualquier otro recuento es que no solamente ve lo que es el campeonato nacional, sino que va mirando todos los detalles del año. Tenemos una Copa América a mitad de año con Javier Ascargorta, el vasco Ascargorta, que deja esas cuñas para el recuerdo de que a mí me encanta registrarla cuando Chile pierde un amistoso 6-0 con Perú. Él dice, prefiero perder una vez 6-0 que 6 veces 1-0. Eso lo dice en una conferencia de prensa, y los periodistas, la verdad, terminada la conferencia de prensa, se preguntan qué es lo que quiso decir. La verdad que es un año fantástico, que hace el recorrido completo, que te muestra los distintos campeonatos, cómo se va generando esta ardua disputa y cómo llega al final a coronarse con ese gran sueño del hincha Universidad de Chile, que es celebrar con sus amigos, que es celebrar con su padre, que es en el fondo un estadio de color azul mágico, ir en una micro repleta rumbo a Plaza Italia. Así que esa es la invitación a peregrinaje al bicampeonato. Quienes leyeron el peregrinaje a El Salvador y de alguna manera dicen qué es lo que pasa después de ese viaje, justamente peregrinaje al bicampeonato parte con el fin del viaje a El Salvador, que yo tuve la suerte de ir como hincha. Así que se cierra un círculo por mi parte. Así que, por supuesto, invito ahí a los hinchas de la U a comprar este libro, y también a cualquier interesado en los tiempos fantásticos que fue la década del 90 del fútbol chileno. Así que, Cristian, Roberto, bueno, mira, aquí para conversar. Creo que hay una cuestión fundamental. No hay excusa para no leer algo que tenga vinculación con el fútbol, porque existen, así como libros que son estadística pura y dura, otros en que nos fijamos en todo el contexto, lo político, cómo han ido cambiando los tiempos, que nos sirve para entendernos a nosotros mismos. Y otros también en que encontramos el fútbol simplemente como un contexto quizás un poco más lejano, donde existen un montón de historias de amor, sobre sufrimiento, sobre alegría, superación personal. Entonces, el fútbol es uno de los insumos más tremendos que nos ofrece a la literatura nuestro contexto. Y ahora más que nunca creo que vale la pena leer sobre fútbol. Así que la invitación queda abierta a todos para que lean nuestros libros. Perdón, es muy cierto lo que dice Roberto del amor, y de hecho me acuerdo de un cuento de Roberto justamente en un partido del año 95 de la U con Palestino, que es el famoso partido que Romero lanza un penal, donde él narra un cuento precioso, donde justamente termina coronado con un beso de amor entre el hincha Universidad de Chile y una hincha desconocida, anónima, en la galería, y después Roberto nos contará si eso fue ficción o realidad, pero está lleno de historias del fútbol. Estoy acostumbrado a levantar la mano así como para hablar, estoy bien formalito. Oye, mira, ¿sabe usted, para que ustedes sepan, y tengo que aprovechar también de hablar, fíjate que 82 parte, uy, ahí se nos fue a negro, fíjate que el 82 parte, mi libro, parte mencionando el gol que hace Salah el año 81 para ir a la Libertadores del 82.
ya ese penal que a último momento se pierde, ya que pierde Carlos Rivas, ya el 81, ahí sí. 81 pierde Carlos Rivas, se lo ataja no me acuerdo el portero, ahí, Carvalho puede ser, Carvalho, ¿cierto? Lanza rápidamente y a último minuto hace el gol Salah, ya por la esquina creo que el chico Hoffens, centra Salah y golazo, ya, golazo, y resulta que, bueno, Carlos Rivas siente que obviamente es responsabilidad de él haber dejado Colo-Colo sin la Copa Libertadores, pero Carlos Rivas también tiene su revancha, ¿cierto? Con el gol que le hace a Ecuador, ¿cierto? Para clasificarnos acá, y fue un golazo, y mientras gritaba decía, lo hice en el arco maldito, y corría como loco, ¿ya? Y eso habla un poquito de los tiempos de revancha, ¿ya? Hablo también de la U, en que en ese tiempo ya se hablaba del tema del estadio, obviamente, como siempre, se hablaba del tema del estadio y se hablaba que lo iban a hacer ahí en Peñalolén, ¿ya? Bueno, entre Macul y Peñalolén. No sé si, no sé con quién voy, con María Eugenia o voy contigo. María Eugenia, estás en silencio. Sí, estaba hablando ahí, perdón. No, perdón. Realmente yo quiero decirles que para leer estos libros no hay que ser hincha de la U o hincha de ningún equipo para entretenerse, no hay que ser futbolero. Así que yo, en nombre de Alforja, quiero agradecerles a ustedes, pero quiero también invitar a los lectores a leer tanto el libro Peregrinaje al Bicampeonato, el libro de Roberto Ravi, Tiempos de Superclásicos, o el libro 82, Sangre, Fútbol y Quiebra, que ustedes ven en pantalla. Son libros muy entretenidos, son libros que no solo, como les decía, no solo le van a interesar al hincha, sino que a cualquier lector. Ha habido en la literatura grandes autores que han escrito sobre fútbol. Galeano se me viene a la cabeza, y hay muchos otros chilenos incluso. Y fíjense que la gracia que tienen en este panel que se armó sobre 3 escritores de la temática es que lo han abordado ustedes de distintos puntos de vista. Roberto Ravi con Tiempos de Superclásicos, si bien es cierto, el fútbol es el tema base, el tema principal, el libro es una ficción, son cuentos como los que escribe cualquier escritor, los que pueden, y cuentos muy ricos, cuentos que emocionan, cuentos que impactan, cuentos que nos hacen pensar en la realidad, en el Chile que vivimos en la actualidad, pero también en el Chile que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, en el Chile del hincha, ¿ya? El libro tuyo, Cristian, en el caso de Cristian, Sangre, Fútbol y Quiebra, es una tan buena investigación, o sea, está tan bien enlazado lo que es el fútbol con la situación social y política del país, que entretiene, pero entretiene de principio a fin. Y bueno, y ni que hablar del libro Peregrinaje al Bicampeonato. Acá yo creo que aquel hincha del fútbol de cualquier partido, y ni que hablar de la U, se va a entusiasmar y lo va a pasar muy, pero muy bien con la lectura de esta obra. Por eso quiero invitarlo. Sí, Cristian, ¿estás con el...? Sí, es que siento que se me va a ir el rato. Un segundo. ¿Sí? Gustavo, el Lulo Socias como entrenador, ¿era bueno o era malo? Así como para... La historia dice que es el entrenador que logró los 2 títulos de la U, pero es una buena pregunta. Después en otros clubes no tuvo éxito. Ahí respondemos entonces rápidamente. Muchas gracias, María Eugenia. Ya. Bueno, como les decía, los invito a leer estos libros. Están, en este momento los pueden adquirir en www.editorialforja.cl. También van a estar en las librerías Antártica, Feria Chilena del Libro y otras librerías, las librerías, diferentes librerías de nuestro país, en algunas que leo, librería universitaria, GAM,
van a tener una muy buena distribución. Y a quienes están acostumbrados ya a leer como libro digital, también en las principales tiendas del ramo, Amazon y entre otras. Y bueno, ya estamos con el tiempo muy pasado, diría yo, así que quiero en nombre de Editorial Forja agradecerle a Cristian, a Gustavo, a Roberto por la participación, agradecerle a todos los espectadores, a todos los que se conectaron en este momento y todos los que se entretuvieron con este conversatorio, y agradecerle también a la FILSA por habernos dado la posibilidad de tener este conversatorio, por haber dado la posibilidad de estar presente una vez más en una feria del libro a pesar de la pandemia. Así que, bueno, espero que nos volvamos a encontrar luego y un abrazo a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Agradecemos a Editorial Forja la presentación del conversatorio Fútbol y Literatura. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, agradecemos su presencia y le invitamos a las 15 horas a la actividad Conversatorio y Lectura de Poesía Chile y Perú, la tradición oral a través de poetas en lenguas originarias.